En el mundo de hoy, quien pretenda dar a conocer un mensaje de cualquier naturaleza requiere de una red de influencia con contenidos estratégicamente producidos que representen el núcleo de lo que se quiere comunicar. Quienes no generen contenidos están desaparecidos de los escenarios de alcance de los mensajes que circulan en la sociedad, que llegan y afectan la vida de las personas. En este sentido, crear, diseñar y desarrollar una plataforma multimedios es una gran necesidad para la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza, con el propósito de ampliar su red de influencia y alcanzar a más personas con el mensaje de la palabra de Dios. Ya está al aire en nuestra emisora Voz de la Esperanza, pero para seguir avanzando, necesitamos tu ayuda. Primero que todo, con tu oración permanente para que Dios abra las puertas que sean necesarias y en segundo lugar, pero no menos importante, con tus aportes económicos para adquirir todos los equipos necesarios en la implementación de la gran plataforma multimedios Comunidad de Esperanza. Para mayor información, acércate a nuestros servidores autorizados, quienes te darán más detalles. Muy bien, saludamos a nuestros amigos de la plataforma Multimedios Esperanza. Es un gusto saludarlos. Estamos con ustedes en este horario, como siempre, invitándolos a un mensaje de reflexión importante. Así que estén muy pendientes para que eh, la reflexión que en un momento estaremos presentándoles. Así que muchas gracias por estar ahí conectados con la plataforma Multimedios Esperanza. Ya son las 9 de la mañana en punto y bueno, estén muy pendientes porque en un momento estaremos con una reflexión bien importante, eh, con un tema muy, pero muy necesario. Dar a conocer un mensaje de cualquier naturaleza requiere de una red de influencia con contenidos estratégicamente producidos que representen el núcleo de lo que se quiere comunicar. Quienes no generen contenidos están desaparecidos de los escenarios de alcance de los mensajes que circulan en la sociedad, que llegan y afectan la vida de las personas. En este sentido, crear, diseñar y desarrollar una plataforma multimedios es una gran necesidad para la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza, con el propósito de ampliar su red de influencia y alcanzar a más personas con el mensaje de la palabra de Dios. Ya está al aire en nuestra emisora Voz de la Esperanza, pero para seguir avanzando, necesitamos tu ayuda. Primero que todo, con tu oración permanente para que Dios abra las puertas que sean necesarias y en segundo lugar, pero no menos importante, con tus aportes económicos para adquirir todos los equipos necesarios en la implementación de la gran plataforma multimedios Comunidad de Esperanza. Para mayor información, acércate a nuestros servidores autorizados, quienes te darán más detalles. Muy bien, ya son exactamente las 9 de la mañana. Muchas gracias a las personas que ya se están conectando. Muchas gracias a Rosa Gómez Enríquez. Rosa Gómez Enríquez, que está conectada a esta hora, y todas las personas que están con nosotros a esta hora. En unos minutos vamos entonces a estar con la conferencia que va a estar dando el reverendo César Caraguachín. Así que en segundos vamos a estar con esa conferencia. Estamos haciendo algunos ajustes de carácter técnico y en un momento entonces En el mundo de hoy,
Quien pretenda dar a conocer un mensaje de cualquier naturaleza requiere de una red de influencia con contenidos estratégicamente producidos que representen el núcleo de lo que se quiere comunicar. Quienes no generen contenidos están desaparecidos de los escenarios de alcance de los mensajes que circulan en la sociedad, que llegan y afectan la vida de las personas. En este sentido, crear, diseñar y desarrollar una plataforma multimedios es una gran necesidad para la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza, con el propósito de ampliar su red de influencia y alcanzar a más personas con el mensaje de la palabra de Dios. Ya está al aire en nuestra emisora Voz de la Esperanza, pero para seguir avanzando, necesitamos tu ayuda. Primero que todo, con tu oración permanente para que Dios abra las puertas que sean necesarias y en segundo lugar, pero no menos importante, con tus aportes económicos para adquirir todos los equipos necesarios en la implementación de la gran plataforma multimedios Comunidad de Esperanza. Para mayor información, acércate a nuestros servidores autorizados, quienes te darán más detalles. Muy bien, muchas gracias a los amigos que ya están conectados a la plataforma Multimedios Esperanza y a los que, bueno, están saludando, como Gabriel Ramírez. Muy buenos días desde Ibagué. Un abrazo a Gabriel Ramírez desde Ibagué. Bueno, los hemos estado invitando para una conferencia muy importante esta mañana que se titula Los reformadores Zwinglio, Lutero y Calvino frente a las pestes del siglo XVI. Y esta conferencia la va a estar dando el reverendo César Caraguachín, que es PhD en teología y ya está con nosotros en la plataforma Multimedios Esperanza. ¿Cómo pueden ustedes estar en contacto con esta conferencia? ¿Cómo pueden verla y también escucharla? La pueden escuchar a quienes les guste la radio en Voz de la Esperanza, en este momento en vivo a través de www.ipcdesperanza.com. Igualmente, pueden escuchar Voz de la Esperanza en la plataforma Sin Mordaza, en la revista digital Sin Mordaza, sinmordaza.com.co/Voz de la Esperanza. Y también pueden encontrar Voz de la Esperanza en la plataforma mundial de emisoras Radio Garden. Estamos en este momento igualmente en el canal de YouTube, en vivo, en el canal de YouTube de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza y en Facebook, en el fanpage de Voz de la Esperanza, y en un momento vamos a compartirlo también en el de la Iglesia Presbiteriana Voz de la Esperanza. Pero desde hoy estamos incluyendo dos nuevas plataformas de transmisión, así que con esta conferencia estamos inaugurando dos nuevas plataformas de transmisión en vivo, que son a través de Twitter, en el Twitter de Voz de la Esperanza, @Voz de Esperanza ST. En este momento ya estamos en vivo en Twitter con esta transmisión y también en Periscope, ¿sí? En el Periscope de Voz de la Esperanza. Así que saludamos a esta hora de la mañana. Vamos a saludar al reverendo César Caraguachín, quien ya está dispuesto. Así que en esta mañana queremos saludarlo. Vamos a esperar que realice los ajustes necesarios. Sí, vamos a ver. Reverendo César Caraguachín, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Sí nos está escuchando bien? Sí, yo escucho perfecto. Perfecto, muy bien. Ha generado mucho interés en nuestra audiencia esta conferencia y queremos interactuar brevemente con las personas que ya nos están escribiendo, como Heriberto Eric Karenina, también el reverendo Isaí Pérez, un saludo para el reverendo Isaí Pérez, igualmente Alexia Sarina, un abrazo, bendiciones, y también a Loida de Valera, desde Venezuela, ¿sí? Muchas gracias a todos ellos por ya estar conectados con la plataforma Multimedios Esperanza. Así que, a propósito, ¿cómo ha estado viviendo todo este tiempo del COVID, reverendo César?
como, como todos, un poquito aquí en casa, aquí en Barranquilla, las medidas son de una salida por semana. Entonces, algunos salen lunes, otros salen martes y así sucesivamente, de acuerdo a cómo termina el número de cédula. Pero estamos ya en el cuarto mes Sí, de esta cuarentena. bien compleja la situación, por eso es muy oportuna esta conferencia, Los reformadores Zwinglio, Lutero y Calvino frente a las pestes del siglo XVI. Así que adelante con su conferencia. Saludamos también a Rosa Gómez Enríquez. Si muchos de ustedes quieren interactuar con el reverendo César Caraguachín, al final de esta conferencia también va a haber la oportunidad para interactuar un poco con él. Así que adelante con su conferencia y muy amable por aceptar esta invitación de la plataforma Multimedios Esperanza y de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza. Okay. Gracias a FED y a los hermanos ahí de Bogotá por esta invitación. Quiero también agradecer a la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, a la Oficina de Misiones, por medio de la cual estoy aquí en Colombia sirviendo como profesor de Biblia y Teología en la Universidad Reformada en su programa de teología. El tema que tenemos para hoy es un tema muy interesante, muy amplio y muy apasionante para aquellas personas que están interesadas en las cuestiones de la fe, de la iglesia, de la reforma de la iglesia y demás. Entonces, tengo 1 hora para hacer esta presentación, así que voy a dividirla en 4 momentos. Los primeros 15 minutos voy a hablar un poco sobre la reforma en Zúrich con Zwinglio, luego un poco sobre lo que ocurrió y lo que dijo Lutero sobre la peste, pero en este caso en Wittenberg, y por otro lado, y finalmente, por otro lado, con lo que dijo Juan Calvino en Ginebra, cuando también experimentaron allí la peste. Luego vamos a terminar con unos 15 minutos de conclusiones de cierre que trata de unir un poquito lo que hemos dicho o lo que vayamos a decir con nuestra situación actual de la pandemia del COVID-19. Entonces, antes de comenzar, quisiera dar un trasfondo de lo que es o fueron las pestes en el siglo XVI. ¿Sí? El siglo XVI fue no solamente un tiempo de grandes cambios en el ámbito eclesiástico, político, económico, familiar, educativo y cultural, sino también fue un cambio en el ámbito médico, el cual comenzó cerca de 200 años antes o 150 años antes, después de la peste burbónica que sacudió y golpeó a Europa durante los años 1348 y 1352. Esa peste bubónica del siglo IV, 1348 al 52, fue provocada principalmente por ratas infectadas que llegaban de tierras extranjeras a través de los barcos, cuyas pulgas infectadas, Xenopsila cheopis, trasladaban la bacteria a los humanos. Esa bacteria, Yersinia pestis, al llegar a los humanos, llegaban por medio de picaduras y por contacto en áreas descubiertas, como cortes, raspaduras en la piel que tenía la gente en aquel tiempo. Los enfermos contagiaban a los demás por medio de la tos, que contaminaba el aire que respiraban los demás, por la ropa, al hacer contacto con los demás, y por medio de las heces de los enfermos. Esos 4 años
que duró la peste bubónica en el siglo XIV fue tan mortal que provocó la muerte del 25% de la población de Europa en aquel tiempo. Algunos dicen que fue muchísimo más. Los factores que provocaron la peste bubónica del siglo XIV, nuevamente, no estoy hablando todavía del siglo XVI, sino del siglo XIV y de la peste que fue de 1348 al 52, los factores que provocaron esta peste fueron varias, entre las cuales se encuentran los viajes comerciales en barco que conectaban a Europa con Asia. Por otro lado, la falta de higiene adecuada dentro y fuera de las casas. También la realidad hospitalaria de aquel tiempo y la situación precientífica de la medicina. El fuerte impacto de la peste bubónica, que tuvo rebrotes por más de 200 años, y justamente por eso llega al siglo XVI, pero este impacto se fue reflejando y está reflejado en los anales de las ciudades golpeadas por la peste, en las políticas sanitarias posteriores, en la religión, en la arqueología de los cementerios de masas, en la literatura, en las artes, en las creencias populares y otros testimonios medievales. Ya en el siglo XVI, la época que a nosotros nos interesa, los cambios en el tratamiento, en el brote de una peste, en la mayoría de las grandes ciudades incluyeron una serie de prácticas, como fueron la limpieza y la fumigación de las casas, en áreas públicas y hospitales, el confinamiento de las personas contagiadas de la peste en un lugar distinto al hospital, porque el hospital era otra cosa, como vamos a ver más adelante, la cuarentena también en casas para los no contagiados y la salida de la ciudad afectada de quienes tenían condiciones de hacerlo. Ahora, la peste en estas tres ciudades que mencionamos al comienzo, donde desempeñaron su trabajo principal los reformadores a quienes hemos hecho referencia, Zúrich, Wittenberg y Ginebra, en el siglo XVI, fueron enfrentadas las pestes en estas ciudades por las autoridades de esos territorios, pero autoridades políticas y eclesiásticas. Ahora, vamos a ver nosotros en esta presentación, al terminar esta pequeña introducción, cómo afectó la peste a estas ciudades y cómo respondieron los reformadores a estas pestes. Entonces, el primero que nos toca en esta mañana es Zwinglio y la peste en Zúrich en 1519. Zúrich está en lo que hoy conocemos como Suiza. La Confederación Suiza o Helvética de aquel tiempo, del siglo XVI, tenía hacia el norte, y sigue teniendo, un río muy famoso conocido como el río Rin. La peste apareció no en 1919 en Zúrich, sino en la Confederación Suiza en 1517, 2 años antes, y avanzó siguiendo la ruta del río Rin. Y por medio de esta llegó a distintas ciudades y estados principales en la Confederación Suiza o Helvética, como Basilea, Schaffhausen, Lucerna, Wittenhur, St. Gallen, Baden y Zúrich, la ciudad de nuestro interés. En aquel tiempo, Zúrich tenía 7.000 habitantes. La peste llegó a Zúrich en agosto de 1519. Fíjense ustedes, 2 años después de haber brotado la peste ya en tierra suiza. La peste perdió su agresividad a inicios de febrero de 1520. Entonces hubiese durado cerca de 3 años y medio.
Sin embargo, algunas personas murieron durante el año de 1520 por causa conectadas con la peste. Dicen los testimonios de los historiadores y los anales de aquellas ciudades que la peste dejó montañas de cadáveres, de modo que las autoridades tuvieron que cavar fosas comunes. Carola Gaggi, en un trabajo de estudios arqueológicos de restos en las ciudades afectadas por las pestes y las plagas, ubicando sus trabajos arqueológicos en los estratos correspondientes al siglo XVI, señala que solamente en Bittencourt murió el 25% de la población, entre adultos y niños, como la evidencian las fosas comunes descubiertas en esa ciudad. Rilliet, un historiador británico en la Universidad de Sheffield, señala que Lucerna enterraba 32 muertos por día. Las personas que sobrevivieron pudieron escapar e ir a casas de familiares y amigos donde la peste no había llegado. También hubo algunos que lucraron con la desesperación de la población, como ocurre en todas partes y siempre. Estos especuladores vendían medicinas y polvos mágicos para curar, sin lograr su objetivo, porque realmente no había una medicina para esa epidemia. Entonces, aquí conviene aclarar lo que se entendía o cómo era el concepto de la peste para esta época, siglo XVI. Siglo XVI ya estamos hablando de la Baja Edad Media, ¿sí? Y señala aquí a un autor español, Arrizabalaga. Él señala lo siguiente, sobre el concepto de la peste en este tiempo. Era una condición universal del aire atribuible a causas celestes, aunque el énfasis puesto en estas causas variara conforme a coordenadas espaciotemporales. Junto a las causas celestes, como por ejemplo el influjo de los diferentes planetas, los signos zodiacales, cometas, etc., los médicos universitarios asignaban también un papel a las causas terrestres, como por ejemplo exhalaciones telúricas e hídricas en la génesis de la peste. Finalmente, algunos de ellos incluso admitían la posibilidad de causar la peste por medios de artificios humanos. La condición universal del aire, que se define como peste, implicaba un cambio connatural o contranatural en la sustancia de este elemento primario, es decir, su corrupción. Dado que el aire era considerado como un elemento vital básico, los efectos de la peste eran masivos, casi infaliblemente. De no ser así, por lo general, se negaba la existencia de una verdadera peste. Entonces, la peste no era pues la enfermedad, sino la causa de los numerosos efectos derivados de la corrupción masiva de las cosas vivas en el mundo sublunar. Entonces, de este modo, las estrategias para la lucha contra la peste, entendiendo la peste como lo acabamos de señalar, las estrategias para la lucha contra ella fueron principalmente desde dos perspectivas. Una, el concepto del heroísmo y el concepto del contagionismo. Dice Arrizabalaga, los aeristas que defendían la difusión de la peste a través del aire corrompido, los miasmas, contaban entre sus adeptos a la mayoría de los médicos que formaban en las universidades, mientras que las filas contagionistas, que limitaban los medios de propagación de la peste al contagio interpersonal, estaban integradas por los responsables políticos de las colectividades europeas, como eran los municipios, ciudades y estados. Las autoridades suizas, siguiendo estas dos comprensiones, combatieron la epidemia con cuarentenas,
fumigación de las casas y atendiendo los casos en los tres hospitales que tenía Zúrich, cuando la peste llegó a esta ciudad en agosto de 1519. No obstante, las políticas del gobierno, la población no ocultaba las creencias populares de su tiempo, tales como que la peste era parte del destino para la humanidad o que la peste era un castigo de Dios. En ese contexto, hay que decir que los hospitales medievales no eran como los hospitales contemporáneos. Y esto nos hace ver mucho de la realidad hospitalaria de aquel tiempo. Un hospital medieval, dice Potter, un historiador británico ya mencionado, era un lugar donde personas enfermas seleccionadas recurrían para descansar juntas con cuidado y atención, que era principalmente espiritual. El primer deber del jefe del hospital y su equipo fue la oración. Si había sanidad, esta no era el resultado del conocimiento médico o de las drogas usadas o de alguna cirugía o cuidado, sino más bien un resultado de la aproximación espiritual, como era la oración. En el caso de Zúrich, muchos sacerdotes que tenía la ciudad fueron reforzados en el hospital por quienes servían en la capilla del hospital. Es decir, no voy a hablar de contexto religioso de Zúrich. La ciudad de Zúrich tenía más de 400 religiosos entre las distintas iglesias y monasterios que habían allí. Pero no vamos a desviarnos de nuestro tema. Además, en Zúrich había grandes casas para leprosos, llamados hospitales de aislamiento, para aquellos con enfermedades de la piel de serio contagio. Muy bien, si bien la comunidad médica científica hoy en día ha aprendido mucho sobre las 3 pandemias principales del mundo, como fueron la plaga justiniana del año 541 al 43 y sus repeticiones que se ocurrieron en los siguientes 2 años, hasta el 750 después de Cristo, así como también por la peste negra o la muerte negra, que ocurrió en el año 1348-47, como les he señalado, hasta el 52 o 53, dicen algunos, y sus respectivas olas en los siguientes siglos. Y por último, con la tercera plaga del fines del siglo XIX, llamada la plaga de Hong Kong en 1894, lo cierto es que, aunque nosotros hoy en día hemos aprendido mucho, en el siglo XVI, cuando la peste golpeó a la Confederación Suiza, entre 1517 al 20, hubo poca conciencia sobre el problema de la higiene y la transmisión de plagas por las pulgas de las ratas. Lo que nosotros hemos dicho al comienzo es resultado de investigaciones de muchos años después, cientos de años después. Potter afirma que el completo desconocimiento de la naturaleza de la transmisión de la enfermedad y el amontonamiento de las personas en las estrechas calles que no se podían limpiar con animales que deambulaban libremente hicieron que la infección fuera inevitable. Entonces, así, después de esta pequeña mirada rápida sobre el contexto hospitalario y médico de aquel tiempo, cuando la peste llega a Zúrich, el 10 de agosto de 1519, tiempo de mucho calor, en aquel lugar, Zwingli estaba en los baños termales de Pfäfers. Pfäfers está a 60 millas, o sería como algo así como 90 y pico de kilómetros al sureste de Zúrich, cerca de Bad Ragaz, que era considerable esos baños termales para tratamientos curativos para personas que tenían cálculos en la vesícula. Vale recordar
que Zwinglio había comenzado su ministerio pastoral en Zúrich a comienzos de ese año, en enero. Y es llamativo que haya pedido permiso para ausentarse en julio para ir a estos baños termales. Esto hace suponer que su presencia allí no era por razones de recreación o de vacaciones, sino más bien por dolencias personales. Sin embargo, a pesar de haber tenido ese permiso para estar en Pfaffer, donde ya estaba, al enterarse de la mala noticia del brote de la peste en Zúrich, muy a pesar de su malestar de salud y muy a pesar de tener 3 asistentes en Zúrich para la tarea pastoral, porque él era el sacerdote principal de la catedral principal de Zúrich, Zwinglio regresó inmediatamente para tomar las responsabilidades de su cargo. El hecho de haber interrumpido su ministerio ya nos hace sugerir que Zwinglio decide dejar de lado algunos tratamientos de curación personal y tratamiento personal para atender a otros. Pero el deber pastoral de atender a los colegiados de la Gran Catedral, a los enfermos y a los abandonados por sus familiares por temor al contagio y darles cristiana sepultura, fueron para Zwinglio responsabilidades ineludibles. En el cumplimiento de estas tareas, durante el pico de la peste, finalmente Zwinglio fue personalmente afectado, contagiado, el 12 de septiembre, casi un mes después de haber comenzado a atender a su población. A fines de mes de septiembre, el cuadro clínico de Zwinglio, esto lo descubrimos por medio de sus cartas, incluyeron úlceras, fiebre, memoria debilitada, pérdida de fuerzas y agotamiento en todas sus extremidades. Su condición de salud fue tan crítica que el canon Hoffmann era uno de los autoridades principales en la catedral donde él estaba sirviendo. Y vale decir que a comienzos del siglo XIX, de 1519, cuando Zwinglio empieza su ministerio en Zúrich, Zwinglio está decidido a continuar aquello que ya había comenzado a interpretar como la necesidad de una iglesia distinta, de una reforma de la iglesia, lo cual ya había comenzado en Einsiedeln 2 años antes, en 1516. Pero no vamos a entrar en ese detalle aquí. Pero vale decir esto porque justamente la visita del canon Hoffmann a Zwinglio cuando estaba enfermo, lo hizo con el propósito de que Zwinglio se retracte de su oposición a la iglesia tradicional, pensando en que Zwinglio ya iba a morir, así que buscaba un poco que enmiende sus pensamientos para estar en paz su alma con Dios, como se pensaba en aquel tiempo. Inclusive en octubre circulaban las noticias en algunas ciudades principales como Constanza y Basilea que Zwinglio había muerto. Casper Gedio dijo: el libertador de nuestro pueblo, la trompeta del evangelio, el gran heraldo de la verdad, está afectado con la muerte en el florecimiento y la primavera de su edad. Bueno, lo cierto es que no había muerto. Estaba mal, pero no había muerto. La preocupación de la jerarquía sobre la salud de Zwinglio, aquí hablamos de la jerarquía católica, y vale decir también aquí para los interesados en la reforma, es que en aquel tiempo el deseo de una iglesia reformada, distinta, nueva, no era propio de los reformadores o no era única, sino surgió dentro de la misma iglesia católica, dentro de la jerarquía, dentro de los
de algunos cardenales, de algunos legados papales, de algunos obispos. Así que cuando siempre estudiamos la Reforma, tenemos que también dar crédito al apoyo que existió dentro de la propia Iglesia Católica. Entonces ahora se va a entender por qué cuando Zwinglio está enfermo, el mismo legado papal le envió su médico personal. El legado papal vivía en Zúrich, conocía a Zwinglio y eran amigos, porque señala sus cartas que ellos se reunían para desayunar y comer juntos. Próximo a la iglesia vivía Anna Reinhardt y su familia, una mujer viuda, vecina de la catedral. Ella cuidó de Zwinglio, dice la historiadora suiza Regula Boschler, que lo cuidó durante su enfermedad en ese tiempo sin ella contagiarse, cambiando sus vendas hasta el fin de año, lo cual era peligroso, ya que ella misma se arriesgaba a contagiarse de la peste. Bueno, esto lo hizo por caridad cristiana, pero también hay una fuerte sospecha de que Ana estaba enamorada del reformador. De hecho, años más tarde, ellos se van a casar. Pero Zwinglio, debido a la insistencia de sus amigos, finalmente dejó el lugar y fue llevado a un pueblo vecino para ser recuperado de este ataque por la peste con la cual él había sido contagiado durante su servicio pastoral a los enfermos. Durante el otoño, cuando Zwinglio estuvo enfermo por la peste, él escribió un trabajo titulado Diálogo sobre la peste, que no fue publicado, pero fue publicado después, donde se hace referencia en varias cartas. Voy a leerles más adelante el poema de Zwinglio, pero dos cosas. Zwinglio comenzó a recuperarse el 6 de noviembre y el 11 de noviembre se afirmaba que ya Zwinglio había escapado de la muerte. Es decir, había estado prácticamente como 2 meses afectado. Su recuperación no le eximió de la memoria debilitada y los efectos colaterales. El 31 de diciembre, fin de 1519, Zwinglio ya estaba sano, aunque él tuvo que usar vendas para sus heridas hasta el siguiente mes, enero de 1520, y sufrió remanentes hasta a fines de marzo de ese año. Los amantes de la Reforma se alegraron por la recuperación de Zwinglio. En Basilea, en Nuremberg y en toda la Confederación Suiza, inclusive el vicario del obispo de Constanza, John Faber, que tanto el obispo como John Faber no estaban muy disgustados con el deseo de cambios dentro de la iglesia, pero Faber dijo: oh, mi querido Zwinglio, qué gozo siento de saber que tú has sido salvado de las garras de la muerte cruel. Cuando tú estás en peligro, la Confederación Cristiana está amenazada. El Señor ha sido complacido para urgirte por estos juicios para que busques más formalmente la vida eterna. La peste terminó con la vida de 2.500 personas en Zúrich, entre ellos el hermano menor de Zwinglio, llamado Andrés, a quien y que realmente Zwinglio había estado apadrinando y Andrés, su hermano menor, había estado estudiando con los mejores reformadores o humanistas de aquel tiempo, pero fue muerto o cayó bajo las manos de esta peste y murió. La muerte de su hermano Calohondo en Zwinglio, sin embargo, él no se resintió contra Dios, sino que confesó esto. Y hay que recordar que cuando muere su hermano,
ya Zwinglio había pasado por este mismo cuadro, sin embargo, él se curó. Dijo Zwinglio: he aprendido a someterme a mí mismo, finalmente a su voluntad divina. Entonces, Zwinglio, durante estos meses de enfermedad y luego de su curación, me parece a mí, escribió este hermoso poema llamado El poema de la peste. ¿Sí? Vale decir aquí que Zwinglio tocaba cerca de 12 instrumentos musicales. Podía cantar a capela y podía cantar con los instrumentos. Tenía una habilidad natural por la música. Esta canción o este poema que les voy a leer, él mismo lo compuso, él mismo le puso música y él mismo le puso inclusive todos los arreglos para ser entonado más adelante. Dice así el poema. Este poema, tiene 3 momentos. Una, cuando al comienzo trata sobre la enfermedad, luego durante la curación y luego cuando ya él está totalmente curado. Dice así: ayuda, Señor Dios, ayuda. Ayúdame en este trance. Me parece que la muerte está a la puerta. Confróntala por mí, Cristo, porque tú la has vencido. A ti clamo. Si es tu voluntad, saca el dardo que me hiere. No me deja una hora, no tengo descanso ni reposo. Pero si es tu voluntad que yo muera en el medio de mis días, entonces que así sea. Haz lo que es tu voluntad. Nada será mucho para mí. Aquí estoy, tu vaso soy, y yo. Restablécelo o rómpelo por completo. Pero si te llevas mi espíritu de esta tierra, lo haces para que no empeore ni para que manche la vida piadosa de otros. Consuela, Señor Dios, consuela. La enfermedad aumenta, dolor y temor apoderan mi alma y cuerpo. Por eso, ven a mí, único consuelo, con tu gracia que redime con certeza a todo aquel que su sincero deseo y esperanza pone en ti, y que además desprecia toda ganancia y pérdida. Ahora todo terminó. Mi lengua está atontada. Ella no puede hablar ni una palabra. Todos mis sentidos están arruinados. Por tanto, es tiempo que tú conduzcas mi batalla ahora, puesto que no soy tan fuerte que pueda resistir valientemente a las artimañas del diablo y a la mano traicionera. Pero mi alma estará permaneciendo contigo por más que él se enoje. Sano, Señor, ya sano. Me parece que ya regreso de vuelta. Sí, si tú piensas que una pizca de pecado no me domine más en la tierra, mis labios tendrán que alabarte y enseñar más que nunca, como fue anteriormente hecho así, en simplicidad y sin malicia. Aunque en algún momento yo deba soportar el castigo de la muerte, quizás con una agonía más grande que el que hubiera ocurrido ahora, ya que casi estuve allí, conduje hasta allí. Entonces quiero soportar la malicia y vanagloria de este mundo, con alegría por tu recompensa, con tu ayuda, sin la cual nada puede ser perfecto. Hasta aquí el poema. Y en este poema nosotros encontramos, fíjense ustedes, la conciencia de Zwinglio sobre una fe reformada. Estamos hablando de 1519, ¿sí? Fíjense ustedes que en ningún momento encontramos una apelación, ni ruego, ni oración a los santos, como se solía hacer en aquel tiempo, especialmente con santos como San Roque o San Sebastián, parte de la cultura católica de aquel tiempo. Él como sacerdote únicamente se dirige a Dios y a Cristo. Segunda cosa que nos hace ver la respuesta de Zwinglio, Zwinglio señala
su entrega a la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo señala, fíjense ustedes, las artimañas del diablo y de los malhechores, personas que están allí haciendo cosas extrañas, lo cual nos va a hacer ver un poco algunos temas más adelante. Pero por medio de el caso de Zwinglio, nosotros vemos el compromiso pastoral. Vemos la conciencia teológica y de fe que lo lleva a acercarse a Dios. Vemos esa renuncia al confort personal para el beneficio de los demás por medio de un servicio guiado por la misericordia y el amor a Dios, por la fe en Dios y el amor al prójimo. Permítame entrar ahora brevemente a la peste en Wittenberg con Lutero en 1527. Entonces estamos hablando cerca de 8 años después de esta primera cosa que acabamos de ver. Lo que Lutero dijo sobre la peste lo encontramos en documentos distintos. Este estudio sobre la peste en la Reforma es maravilloso, es muy interesante, porque nos acercamos al estudio por medio de distintas fuentes, por medio de distintos documentos. En el caso de Zwinglio, por medio de anales de la ciudad de Zúrich, por medio de las cartas de Zwinglio, pero también por medio de ese hermoso poema que hemos visto. En el caso de Lutero, como vamos a ver ahora, Lutero escribe todo un tratado. Bueno, realmente es una carta, pero que se constituye finalmente en un tratado sobre el tema. En el caso de Calvino, como vamos a ver más adelante, encontramos mayormente información a través de los anales de Suiza y en las cartas, particularmente en las cartas de Calvino de ese tiempo, cuando la plaga llegó a Ginebra. En el caso ahora de Lutero, tenemos que decir que lo que Lutero dijo se encuentra en una carta que él escribió a Johann Hess en noviembre de 1527. Y esa carta él la escribe respondiendo a la carta que le había mandado Johann Hess en agosto de 1527, es decir, 3 meses antes. ¿Por qué? Porque la peste había llegado al área, a la ciudad donde estaba, a la región donde estaba Johann Hess, en Breslau, en Silesia. Breslau, Silesia, para más o menos dar una explicación, poner esto en contexto geográfico. Si ustedes se imaginan Alemania al norte de Europa y ustedes siguen hacia el este, van a encontrar Polonia, ¿sí? Y entre Polonia y Alemania, al sur, Checoslovaquia. Entonces, Silesia, la región de Silesia, está, si uno llega por Checoslovaquia, Polonia, es la primera región grande que uno encuentra. Y si uno va por Alemania, cruzando a Polonia y un poquito yendo hacia el sur. Y allí estaba Johann Hess. Tenía un ministerio bastante importante y había abrazado él la reforma luterana. Acuérdense que estamos hablando de 1527, 10 años después del inicio de la reforma de Lutero. Entonces, Johann Hess escribe esta carta en el medio de la peste en su región, preguntándole si es apropiado para un cristiano huir de una plaga mortal. Porque esa era
el dilema con la que se enfrentaban muchos cristianos, pero también muchos clérigos en aquel tiempo. Entonces, Lutero escribe su carta respondiendo allí, cuando la plaga entonces ha afectado a Wittenberg también. En honor al tiempo, no voy a meterme en mayores detalles del contexto de la plaga en Wittenberg, sino vamos a abocarnos al trabajo de este documento, que es muy rico, tiene como unas 14 páginas más o menos, que yo he dividido en 3 partes. Primero, la referencia cultural de la peste a la que hace Lutero, luego el contenido teológico y ético, y luego las referencias de cuidado pastoral para los enfermos y para los difuntos. Entonces, primero, sobre la referencia cultural de la peste, Lutero expresa su noción sobre la peste de esta manera. Todas las epidemias, dice Lutero, como cualquier plaga, se extienden entre la gente por espíritus malignos que envenenan el aire o exhalan un aliento pestilente que pone un veneno mortal en la carne. La plaga en Wittenberg, dice Lutero, fue por la suciedad. El aire, continúa diciendo, gracias a Dios, está limpio y puro. Pero algunos se han contagiado por la pereza o por la imprudencia de algunos personajes. Esta parte simple que vamos a terminar acá, para entrar luego al contenido teológico y ético, y aquí yo les voy a mencionar 6 cosas que encontramos en la carta. Primero, que ante las 2 respuestas dadas ante la plaga mortal, como es, por un lado, que uno no necesita ni debe huir de una plaga mortal, porque las enfermedades y la muerte es parte de la realidad humana, y por otro lado, que uno puede huir apropiadamente si uno no tiene un cargo público. Lutero comienza afirmando, frente a estas 2 posturas, su famosa doctrina de la libertad cristiana, y señala que permite a los cristianos decidir por sí mismos, con el auxilio del Espíritu Santo, aquello que ellos deben hacer en tal situación. De modo que Lutero comienza diciendo que, aunque se conocen 2 respuestas, realmente hay más de 2 formas de responder a esta pregunta. Segundo, con respecto a la primera postura, que uno no necesita ni debe huir de una plaga mortal, porque es parte de la realidad humana, Lutero dice que esto puede aplicarse a quienes están dedicados al ministerio espiritual, como los predicadores y pastores. Dice que ellos deben de permanecer firmes ante el peligro de la muerte y no deben de huir, sino de sufrir la muerte si es necesario. Y vamos a ver más en detalle qué es lo que quiere decir él con esto. Respecto a la segunda postura, que uno puede oír apropiadamente si uno no tiene cargo público, Lutero dice que esto puede aplicarse en casos cuando, si hay suficientes predicadores, y estos predicadores que deciden quedarse, aceptan animar al otro clero a marcharse para no exponerse innecesariamente al peligro, entonces, si es así, no hay falta, porque prestan los servicios espirituales y porque hubo disponibilidad de quedarse si hubiera sido necesario. En ambos casos, en ambas respuestas, fíjense ustedes, Lutero privilegia la responsabilidad del cargo sacerdotal ante Dios y el compromiso del servicio a la comunidad. Tercera cosa que encontramos acá es que Lutero sostiene que todos los que ocupan cargos públicos, sean alcaldes, jueces, etc., tienen la obligación de permanecer en sus cargos, cumpliendo sus funciones, porque ellos son ministros de Dios, autoridades instituidas por Dios, cita Lutero Romanos 13, cuyo trabajo
de estos que ocurren cargos públicos no es solamente gobernar el país, sino también preservarlo y protegerlo. En este caso, Lutero afirma que es un gran pecado abandonar a la comunidad a la que uno ha sido llamado a gobernar y dejarla así sin funcionario, expuesta a una cantidad de peligros como asesinatos, disturbios, saqueos, etc. Sin embargo, dice Lutero, si algunos de estos funcionarios son débiles y desean huir, ellos deben proporcionar sustitutos capaces que hayan sido aceptables por sus empleadores para que la comunidad esté bien gobernada y protegida. Y si este llega a ser el caso, ellos tienen que supervisarlos cuidadosamente. Solamente así puede la huida ser adecuada. Aquí, fíjense ustedes, Lutero enfatiza la responsabilidad ineludible del funcionario público ante el pueblo y aplica el principio de la responsabilidad del mayor sobre el menor. Cuarto, Lutero aplica el principio de la responsabilidad del menor sobre el mayor. Ahora, fíjense, antes aplicó la responsabilidad del mayor sobre el menor, ahora es inverso. Específicamente, se refiere a quienes tienen una relación de servicio o de deber hacia el otro, como el de un sirviente hacia su amo o de una sirvienta hacia su señora, excepto que lo haga con el conocimiento y el permiso de su amo y o su señora. Acuérdense ustedes que en ese contexto la gente, la sociedad no era como la que tenemos ahora. Habían otras modalidades y relaciones que, bueno, el tiempo no nos da para entrar en esta mañana. Pero tampoco, dice Lutero, un amo debe de abandonar a su sirviente, ni una señora debe de abandonar a su criada, a menos que haya hecho una provisión para que estos tengan cuidado en algún lugar. De modo que fíjense ustedes que la obediencia y el cuidado es algo que debe mantenerse. Entonces, aquí, fíjense ustedes, Lutero aplica el principio de la responsabilidad mutua. Hay que servir y ayudar. También estos son los deberes de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Por otro lado, los tutores de los huérfanos tienen la obligación de quedarse con ellos y velar por sus cuidados, cuidados de enfermería, etc. Es decir, él dice, nadie debe de atreverse siquiera a dejar a su vecino a menos que otros que en su lugar se ocupen del cuidado de los enfermos. Porque Lutero va a decir, nosotros estamos unidos de tal manera, como un cuerpo, de tal manera que nadie debe abandonar a otro en su angustia, sino que está obligado a asistirlo y a ayudarlo como a él mismo le hubiera gustado ser ayudado. Quinto, Lutero afirma que uno puede huir o quedarse en el lugar sin cometer pecado en 4 casos. Primero, cuando no hay emergencia. Segundo, cuando haya suficiente personas disponibles para atender y cuidar a los enfermos. Tercero, cuando voluntariamente o por orden o pedido de los débiles en la fe, dice él, en este caso las personas del pueblo afectadas, tomen medidas para que no haya necesidad de ayudantes adicionales. Y cuarto, cuando los enfermos no los quieran o hayan rechazado sus servicios, lo cual también ocurría. Entonces dice, sí, va a sostener que si uno quiere irse, debe entenderse como una tendencia natural implantada. Es decir, Lutero va a decir, la tendencia natural es a preservar la vida y a evitar la muerte. A menos que tengamos sobre esa tendencia natural un mandato racional y cristiano que nos lleva a poner nuestra fe fuerte en Dios y nuestro amor al prójimo en práctica. Entonces,
Lutero aquí enfatiza la ética del amor como responsabilidad por el otro, por el empleado, por la familia. Dice, tenemos que evitar la destrucción y el desastre siempre que podamos, sin desmerecer nuestro amor y deber hacia nuestro prójimo. Sexto, y por último, sobre los aspectos teológicos y éticos de esta carta de Lutero, es que los gobiernos de las ciudades y los estados, dice Lutero, deben de mantener hogares municipales y hospitales con personal para cuidar a los enfermos, para que los pacientes de hogares privados puedan ser enviados así. ¿Cómo fue el propósito de hospicios, hospitales, enfermerías, etcétera? De tal manera, dice Lutero, que las casas de la gente, de los ciudadanos, no se conviertan en hospitales. Es decir, el gobierno, las ciudades y los estados deben de responder ante la emergencia sanitaria. Esos lugares serían sostenidos, dice él, por el sector privado, individuos, y por el gobierno. Pero donde no hayan funcionarios y gobiernos adecuados para hacer este tipo de cosas, dice Lutero, nosotros no podemos lavarnos las manos, sino que como cristianos debemos dar cuidado hospitalario y ser enfermeros unos de otros, inclusive si arriesgamos nuestra salud. Porque si no lo hacemos así, afectamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora permítame pasar a el cuidado pastoral que él propone durante la enfermedad y en el momento de la muerte. Y aquí hay 8 puntos. Voy a mencionarlo brevemente, ya que el tiempo nos apremia, diciendo lo primero. Lutero, aunque tiene la mentalidad de su tiempo y atribuye la peste y las plagas al castigo de Dios y a la ira de Dios, al igual que Calvino, como vamos a ver adelante, sin embargo, Lutero dice, usen medicinas, tomen las bebidas que les ayuden, fumiguen las casas, el patio y la calle, eviten las personas y los lugares donde su prójimo no necesite su presencia o se haya recuperado y actúen como un hombre que quiere ayudar a apagar la ciudad en llamas. Entonces, en este caso, es muy positivo y tiene sentido común. Pero al mismo tiempo, advierte contra los temerarios, los imprudentes, que tientan a Dios, que no temen en contagiarse de la muerte y la plaga de manera irresponsable y por puro placer. Quienes desprecian los medicamentos, ni siquiera evitan los lugares y las personas infectadas, sino que se burlan de aquellos que tienen todos estos reparos. Él va a decir que estas personas solamente están tentando a Dios. Y él dice, es casi un suicidio. Y es vergonzoso para una persona no prestar atención a su propio cuerpo y no protegerlo contra la plaga lo mejor que pueda. Y luego infectar y envenenar a otros que podrían haber permanecido vivos si hubiera cuidado su cuerpo como debería. Así pues, es responsable por la muerte de su prójimo y, dice Lutero, es un asesino muchas veces. Segunda cosa que dice Lutero con respecto a esto es respecto a las personas que han contraído la enfermedad y se han recuperado. Él dice, estas personas deben mantenerse alejados de los demás y no debe admitirlos, es decir, a las otras personas, en su presencia a menos que sea necesario. Es decir, uno debe ayudarle en momentos de necesidad. Pero el que fue ayudado, después de su recuperación, debe actuar con los demás de una forma que nadie se ponga en peligro innecesariamente por su causa y causar así la muerte de otro.
Dice él que hay que evitar caer en pánico y tomar las precauciones para no agravar el contagio. Tercero, Lutero también señala un problema común en los tiempos de plaga y pestes en la antigüedad, pero no solamente en la antigüedad. Hoy en día también me parece a mí que tenemos el mismo problema. Que algunos contagiados mantienen en secreto la enfermedad y van, entre otros lugares, con la creencia que tenían en ese tiempo de que contagiando y envenenando a otros pueden ellos librarse de la plaga y así recuperarse. Con esta idea entran en las calles y en los hogares tratando de cargar a los niños y a los sirvientes con la enfermedad, esperando así salvarse. Lutero es categórico con esto y dice: estas personas deberían de ser denunciadas, juzgadas y castigadas. Cuarto, él señala que hay que exhortar a la gente a que asista a la iglesia y escuche el sermón para que aprendan de la palabra de Dios cómo vivir y cómo morir. Si una persona no presta atención a la palabra de Dios cuando tiene salud y busca atención cuando está enferma, estos deben de ser dejados, dice Lutero, sin intención cuando están enfermos, salvo que muestren un arrepentimiento evidente. Es fuerte aquí y muy drástico Lutero. Quinto, todos deben prepararse a tiempo y prepararse para la muerte, confesándose y tomando el sacramento una vez por semana o cada 2 semanas. Las personas, dice Lutero, en preparación a esto, deben de reconciliarse con su prójimo y comprometerse con Dios. Para estar listo cuando durante la peste, si es sorprendido por ella y no haya un pastor o un sacerdote para darle la atención cristiana, para que pueda estar preparado para la muerte. Sexto, si alguno quiere que venga el capellán o el pastor, dice Lutero, entonces que el enfermo envíe un mensaje a tiempo para llamarlo y que lo haga pronto, mientras o sea, el enfermo, esté en su sano juicio, antes que la enfermedad abrume y afecte a su cabeza. Dice Lutero, porque algunos son negligentes y no hacen ninguna petición. Y después, porque no les interesa el cuidado pastoral o sacerdotal. Pero luego, cuando están afectados, desesperadamente buscan para que el sacerdote vaya y llegue y lo atienda y lo acompañe antes de su muerte. Lutero dice que no debemos de atender, o por lo menos él dice y recomienda para ese tiempo, a una persona que realmente es indiferente a la fe y es indiferente al sacramento y a las cosas de Dios. Si alguien lo ha descuidado voluntariamente, no se la daremos cada vez que lo pida, dice Lutero, porque el sacramento es para los creyentes que pueden declarar y confesar su fe y no para los incrédulos. Séptimo, Lutero aconseja mantener cementerios fuera de los límites de la ciudad, porque, dice Lutero, Dios nos ha ordenado a cuidar el cuerpo y protegerlo y no a exponerlos innecesariamente a los vapores y nieblas que salen de las tumbas que contaminan el aire. Este consejo lo da Lutero por razones de necesidad de salud y por piedad y decencia, dice él, porque los cementerios que estaban dentro de la ciudad eran ocasión de caminatas irrespetuosas para los difuntos y de encuentros no dignos de ese lugar. Es decir, en ese tiempo, en los cementerios estaban en muchos lugares dentro de los límites de la ciudad y eso daba ocasión para que fuera espacios para cortar caminos,
la gente transitaba, algunos se reunían allí para hacer distintas cosas. En fin, Lutero dice, no, el cementerio debe de estar fuera de la ciudad por razones de higiene y de piedad y decencia. Pero va a ir más allá. Fíjense en esta última recomendación. Lutero octavo hace una crítica al estado de los cementerios de su tiempo como lugares ocupados, ruidosos, etcétera, etcétera. Él más bien señala que un cementerio debe de ser un lugar tranquilo, alejado de cualquier otra localidad, a donde uno pueda ir para meditar sobre la muerte, sobre el juicio final, sobre la resurrección y para tener un tiempo de oración. Un lugar así no puede estar en medio de la ciudad, sino más bien debe ser un lugar decente y sagrado, que al que entre allí lo haga con temor y reverencia, porque sin lugar a duda, dice él, muchos creyentes piadosos y santos descansan allí. Inclusive, dice él, se debe de decorar el cementerio para que haya cuadros y retratos religiosos en las paredes que inspiren a uno a estas acciones que hemos mencionado. Entonces, fíjense ustedes que la aproximación de Lutero en esta carta es muy clara, a pesar de su perspectiva cultural, no muy diferente a la que existía 8 años antes en Zúrich y en el resto de Europa. Sin embargo, Lutero sí expresa, a diferencia de los otros dos reformadores que tenemos en nuestra charla de hoy, más claramente en este tratado, de manera sistemática, la aproximación de cómo responder en un tiempo de pestes y si un cristiano o un clérigo o un funcionario público o un padre de familia o un hijo o un jefe o un empleado debe de escapar, por así no más. Lutero nos ha dado una muy buena clase de teología. Finalmente, Calvino. La peste en Ginebra ocurre muchos años más tarde de la peste en Wittenberg y en Zúrich. Ocurre realmente durante 3 años, durante 1542 al 45. Fíjense ustedes, realmente 15 años después del brote de la peste en Wittenberg y más de 20 años después de la peste en Zúrich. Hemos señalado ya que la información que tenemos sobre lo que Calvino dice respecto a la peste lo encontramos básicamente en sus cartas. Y voy a señalar yo algunas de ellas. En una, dirigida a Viret, en octubre de 1542, él señala cómo la peste ha atacado a Ginebra con gran violencia y que muy pocas personas han escapado a esos estragos. Ante esa situación, esto no lo dice él, pero lo sabemos por algunos anales de Ginebra, que Calvino, frente al brote de la peste, juntamente con otros dos, se había ofrecido para atender a los enfermos. Pero los magistrados de la ciudad rechazaron el ofrecimiento de Calvino porque no querían perderlo. Habían ya varias situaciones
que nos hace pensar, algunos reformadores habían muerto como producto de la peste en otros lugares. Uno de ellos fue Leo Yuda, que fue pastor en Zúrich, que de hecho era uno de los colegas de Zwinglio en 1519, pero que él murió más adelante. Sin embargo, sí aceptaron la propuesta de Peter Blanque, este sacerdote en Ginebra, para dar el cuidado a los enfermos en el hospital. Pero Calvino, a pesar del rechazo de su ofrecimiento de parte de los magistrados, dijo que si algo le ocurre a Peter, él tendría que ponerse en riesgo y hacerlo, proponer el cuidado pastoral a los enfermos. ¿Por qué? Porque él dice, y cito, nosotros somos deudores unos a otros y no debemos estar deseando para aquellos a quienes más que a ningún otro están en necesidad de nuestro ministerio. No es mi opinión, dice él, que mientras deseamos proveer para una parte, estemos en libertad para rechazar el cuerpo de la iglesia misma. Yo no veo ningún pretexto que nos sirva si por temor a la infección nosotros queremos dejar nuestras cargas de nuestro deber cuando hay necesidad de nuestra asistencia. Aquí Calvino destaca la responsabilidad de unos por los otros. Por un lado, este mismo sentimiento de cuerpo que vemos expresado en la carta de Lutero, pero también señala la responsabilidad de cumplir con el ministerio, cosa que ya lo habíamos visto en Zwinglio. Ni la infección ni el temor a la enfermedad deben ser pretextos para no cumplir con la carga del deber pastoral. En una segunda carta a Bullinger, de 1942 también, ya a fin de año, noviembre, Calvino señala con mucha tristeza y se lamenta en varias partes de su carta la muerte de Leo Yuda, a quien les mencioné hace un poquito, que fue uno de los pastores de Zúrich, que había muerto casi 6 meses antes, en junio. Justamente por eso, cuando Calvino se ofreció, los magistrados tenían en mente estas experiencias y rechazaron su ofrecimiento. Bullinger también lamenta grandemente la muerte de Leo Yuda, que había ocasionado, digamos, atacado la salud mortalmente de algunos reformadores, como el caso de Leo Yuda, como el caso de Capito y de Grinet en otras ciudades. En otra carta dirigida a Michel Varro, también en el mismo año, Michel Varro era el procurador del hospital de Ginebra. En esta carta, Calvino recomienda a un enfermo cuyo estado físico estaba en condiciones deplorables. Sin embargo, Calvino envía esta carta justamente por esta necesidad, por temor de que no se le reciba debido al cuadro en el que se encontraba este paciente. Pero entonces se nota allí la piedad y la caridad cristiana de Calvino para interceder por él, por este enfermo, ante el procurador del hospital. En otra carta dirigida a Monsieur Lecoeur de Cernex en el 1543, Calvino aquí expresa un poco más de sus ideas, al igual que Lutero, de las causas de las pestes.
Él señala aquí que la plaga es un azote de Dios, cito, y nosotros confesamos que somos castigados justamente por el testimonio de nuestras faltas y la falta de méritos nuestros. No dudamos tampoco que por este medio Él nos amonesta para examinarnos a nosotros mismos, para guiarnos y encaminarnos al arrepentimiento. Él señala que, fíjense ustedes, es necesario volver a Dios y pedir y obtener su misericordia. Es la ira de Dios que se manifiesta, dice Calvino. ¿Por qué? Porque hay corrupción en todo lugar y vicios de todo tipo, dice él. Entonces, Calvino realmente empieza a hablar sobre algunos problemas religiosos que quería él cambiar, como la idolatría, supersticiones, es decir, refiere a aquellos aspectos que él enseñaba en su doctrina, que eran diferentes a las de la Iglesia Católica Romana. Lo mismo ocurre en la última parte de la carta de la carta de Lutero, que nosotros no hemos trabajado, porque no es nuestro tema central, pero Lutero también allí hace referencia a los zwinglianos y con Zwinglio y su diferencia con la concepción sobre la Eucaristía, así también con los espiritualistas de aquel tiempo, un grupo y demás. Muy bien, pero fíjense cómo Calvino aquí interpreta 1 Corintios 11, es llamativo. Ustedes recordarán que 1 Corintios 11 es un capítulo donde San Pablo trata sobre la Eucaristía, la institución, las palabras, y señala que algunos están enfermos y que algunos han muerto. Calvino sostuvo, y cito aquí, que San Pablo dio testimonio que Dios había enviado la plaga a Corinto porque la Santa Cena no había sido tratada allí con reverencia como era debido. Entonces, dice él, por lo tanto, ¿qué debemos esperar nosotros, viendo que ésta ha sido convertida ya por un largo tiempo en un sacrificio execrable, como lo es la misa, va a decir Calvino? En fin, Calvino dice que en este tiempo, cuando la gente está buscando e investigando para encontrar las fechorías o los males por las cuales Dios nos castiga y descubrir en qué cosa hemos ofendido a Dios, dice Calvino, y cito, yo alego contra vosotros que nosotros hemos cambiado el servicio divino y el orden de la iglesia, los cuales han sido bien establecidos y observados en esta ciudad, dice Calvino. También señala él a Lactantius y a San Agustín. Lutero también señala a uno de los padres para demostrar que en su tiempo todas las aflicciones que habían ocurrido en el mundo fueron imputadas por el Evangelio, porque había traído sobre la abolición de las supersticiones paganas, las cuales fueron pensadas para hacer servicio a Dios. En otra carta, aquí, voy a cerrar con estas dos cartas y luego entrar a conclusiones personales. Pero me pido que me den un minutito de break, que necesito hacer algo, pero un minutito. Por supuesto, reverendo. Mientras tanto, entonces, mientras hacemos este break en esta conferencia, muchas gracias a las personas que se han estado conectando en las diferentes plataformas. Recuerden que esta transmisión va en vivo a través de la emisora Voz de la Esperanza, igualmente a través del canal de YouTube de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza y también en el fanpage de Voz de la Esperanza, lo mismo que en el fanpage de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza. Y hoy
estamos agregando 2 plataformas más. Estamos inaugurando entonces las transmisiones que estamos haciendo en la red social Periscope y también en Twitter. Así que además de todos estos escenarios donde ustedes pueden estar viendo estas conferencias que siempre le estamos transmitiendo desde la plataforma Multimedios Esperanza, también ahora se agregan otras 2 más. Vamos con algunas reacciones que han tenido nuestros amigos y también hay algunas preguntas que en un momento vamos a trasladarlas al reverendo César Caraguachín. Muchas gracias a Rosa Gómez Enríquez, dice bendiciones. Igualmente a Gabriel Ramírez, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Lo mismo que Heriberto Eric Carerina. Igualmente muchas gracias a Isaí Pérez y a otras personas que se han estado conectando. Ya como está ahí el reverendo César, vamos en un minuto también a trasladarle algunas inquietudes que han estado planteando nuestros amigos en redes sociales. Por ejemplo, Heriberto Eric Karenina dice lo siguiente, reverendo César Caraguachín, para que lo tenga en cuenta. Lo que afirmas, apreciado hermano, este principio de una moral de protección mutua, de no dejar tirado al otro, una ética de responsabilidad social, dista demasiado de lo que vemos hoy. Es una apreciación que él hace. Y también dice, estamos hablando 500 años después. ¿Cómo ellos enfrentaron las pestes en su tiempo? Hoy necesitamos bastante de esta sensatez como principios de responsabilidad ética y moral social. Miriam Bracho nos comentaba que acaba de temblar en su ciudad, pero no nos dice de qué ciudad nos está escribiendo. De todas maneras, un abrazo. Eric dice que, bueno, un afectuoso saludo desde Venezuela. Gracias. A Emma Esther, gracias por toda la enseñanza. Igualmente, Heriberto González dice, llama la atención, apreciado hermano César, la ética ministerial de los reformadores, indudablemente una moral y éticas soportadas, amparadas, inspiradas en la Biblia y en la fe en Dios, revelado en Jesús de Nazaret. Elisa Bulmes dice, excelente, me siento agradecida por ser parte de la inmensa familia mundial, familia reformada. Algunas de las reacciones, Alexia, Sarina, excelente, estudio, no hemos terminado todavía. Nelson Álvarez, excelente como siempre, profesor César Caraguachín. Y Berla Andrade dice, excelente conferencista, brillante de antología, muchas gracias. Y hay muchas reacciones en este momento, reverendo César, de nuestros amigos. Igualmente, Luis Fernando San Miguel, un saludo afectuoso a toda nuestra audiencia y en especial agradecimiento al reverendo César por la gran exposición y muy pertinente esta reflexión en este tiempo de pandemia. Son algunas de las reacciones que tenemos de nuestros amigos en las diferentes redes sociales que, como usted sabe, estamos hoy no solamente en Facebook y en YouTube y a través de la emisora, sino también a través de Periscope. Y muchas gracias, reverendo César. Así que continúe con su conferencia ya en la recta final. Sí, 2 cartas más quiero referir de Calvino. Brevemente, una enviada a Fare en 1544. Es importante porque aquí señala él cómo la plaga ha llegado a su propia casa. Y él dice, mi pequeña hijita sufre continuamente de fiebres como producto de esta peste. Luego, en una carta final enviada a Miconius, un gran reformador también, compañero de Zwinglio en su tiempo, en 1545,
Aquí se señala algo que yo les había mencionado, que aparece allí como una glosa en el poema de Zwinglio, pero que también señala Lutero. Y aquí Calvino habla de la conspiración de hombres y mujeres, una conspiración en Ginebra que a través de la ciudad ellos han ido y contagiando a otros por medio de unas formas que se desconocen, pero la mano, digamos, dura de la ciudad cayó sobre ellos. Dice Calvino, hay 15 mujeres que han sido quemadas. Algunos hombres han sido castigados con mucha severidad. Algunos han cometido suicidio en prisión y hay 25 más que están prisioneros. Sin embargo, los conspiradores no cesan, a pesar de que se han untado las manijas de las puertas de las casas de estos con un ungüento venenoso. Él señala que a pesar de varios intentos de infectarlo, su casa ha sido cuidada. Aquí hay que señalar lo que habíamos visto anteriormente con nosotros dos reformadores, que la creencia popular que si uno tenía algún mal, una manera como que uno se libraba de ella era que ésta pasara a otras personas. En fin, algunas conclusiones sobre lo que hemos dicho en esta mañana. Y voy a señalar, también refiriéndonos a nuestro tiempo. Primero, la comprensión mítica de los reformadores sobre las pestes, en las cuales ellos veían el castigo de Dios en ella, propio también, no solo de la Edad Media, sino también de la Edad Antigua, donde tenemos que ubicar los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy en día, nosotros hemos desmitificado esta cosmovisión. Las pestes, plagas, epidemias y pandemias son el resultado de causas humanas y ambientales, y no una manifestación de la ira de Dios ni de la actuación del diablo. Es necesario subrayar esto, porque hemos escuchado y seguimos escuchando a ciertos predicadores y predicadoras, pastores y pastoras, que frente a desgracias naturales, como han sido terremotos o tsunamis, son explicadas como castigos de Dios por los pecados del mundo. Así también como algunos afirmaron que el SIDA era un castigo de Dios, y así con otras enfermedades. Las enfermedades son parte de la condición humana y deben de ser tratados bajo la medicina y las ciencias correspondientes. Es necesario una reflexión seria sobre el tema y las implicancias y las consecuencias que tienen nuestras afirmaciones para el bien de la sociedad y la construcción de una sociedad más madura, más democrática y demás. Segundo, la comprensión médica sobre las pestes fue variada en el siglo XVI, en tanto que la medicina estaba en camino de su propia afirmación como ciencia, desvinculándose del tutelaje de la fe y la religión. Hoy en día, ¿tenemos más ciencia médica que antes? Sí, seguro que sí. Pero tenemos que saber que las ciencias médicas se perfeccionan cada día y no están acabadas. Trabajan con enfermedades, con virus, etcétera, tanto con los conocidos del pasado, así como los nuevos virus, como el actual, el coronavirus, el COVID-19. Entonces, es importante para saber que las visiones médicas
de los virus y pestes del siglo XVI, del siglo XIV, del siglo VI, no son las mismas que las nuestras. ¿Por qué? Porque la ciencia médica ha avanzado. Lo mismo vamos a decir sobre otros temas. Tercero, el amor al prójimo y la responsabilidad hacia los demás hoy en día es muy distinto a las situaciones que tuvieron que vivir los reformadores. Es decir, ellos dijeron al unísono, tenemos que quedarnos y atender a los enfermos personalmente, a menos que nos aseguremos que otro lo haga. Y eso es la parte del sentimiento del mandato que cargaban los sacerdotes. No solamente los reformadores, sino también todos los sacerdotes de aquel tiempo, porque los sacerdotes eran vistos como servidores del pueblo, de toda la ciudad. Básicamente, decían los reformadores lo que hemos señalado a este punto, porque pensaban que cuando alguien estaba enfermo, había que orar mucho. Su sanidad dependía en gran manera de la oración. Hoy en día, en lugar de estar atendiendo a los enfermos, la responsabilidad pastoral pasa no por estar con ellos ahora mismo, sino más bien por distanciarse debido a la infección y el riesgo de no solamente contagiarse uno, sino que contagiar a otros. El virus del COVID-19 no es igual que la peste negra del siglo XIV, del siglo VI, ni de lo que experimentaron los reformadores. Es otra cosa distinta. De modo que las medidas no tenemos que repetirlas, sino que más bien, de acuerdo al avance médico y al descubrimiento del comportamiento del virus y demás, tenemos que responder en acorde a lo que se va entendiendo. Inclusive, nosotros debemos desestimar las reuniones presenciales de las iglesias. El tratamiento de esta pandemia es muy diferente al tratamiento de otras pandemias y plagas. No debemos de mirar la historia ni los dichos del pasado para repetirlos o calcarlos, sino que más bien para que al estudiar reflexionemos y nosotros, pensando en lo que nos toca vivir, responder de acorde a nuestra realidad, a nuestras responsabilidades actuales. Cuarto, la fe en Dios, que es probada en tiempos difíciles, como suele ser la presente pandemia, tiene que ser afirmada de dos maneras. La fe en Dios. Primero, afirmando el tratamiento médico y de los expertos de salud, porque la profunda fe en Dios no se opone a la confianza en la medicina. De hecho, las mismas escrituras de la tradición cristiana señala que Dios es la fuente de sabiduría de todas las disciplinas. Y por otro lado, se expresa orando por los pacientes, por el personal médico que está involucrado en la atención y el cuidado de los pacientes positivos del COVID-19. Entonces, la fe en Dios no excluye la confianza en la medicina y el tratamiento médico, así como tampoco la confianza en la medicina excluye la confianza y la oración e intercesión por los enfermos y todo ese gran equipo que está trabajando para atender a los enfermos. Quinto, las recomendaciones de los reformadores de tener hospitales para los enfermos con presupuesto del gobierno y donaciones individuales nos hace ver la importancia de la responsabilidad del Estado y las ciudades para adjudicar presupuestos significativos para el sector de la salud, como resultado de políticas que afirmen el derecho a la salud de cada individuo en la nación. Perdón, Jared, ¿se está escuchando?
Hola. Sí, por supuesto, estamos perfectos. Ok, perfecto. Todo Ok. está perfecto. Muy bien. Entonces, nos hace pensar en la responsabilidad del Estado y de los gobernantes de turno. En los últimos años nosotros hemos visto en países de América Latina que lamentablemente han seguido el camino de la privatización del sector de la salud. Y el COVID-19 ha desenmascarado la triste realidad que los servicios de salud están disponibles, pero no para todos. Esto exige un cambio de las políticas de Estado respecto a la salud y de pensar qué es el Estado, si es solamente un mero administrador de bienes y riquezas y sponsor para que vengan empresas privadas, o es un garante de los derechos para sus ciudadanos, como pueden ser en este caso la salud, la educación y otros. Sexto, la exigencia de los reformadores sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en cumplir sus funciones sin abandonar sus cargos, saca a la luz el papel de la responsabilidad de las autoridades de gobierno en la situación sanitaria de nuestros países. El sentido de solidaridad exigida por la teología reformada debe de comenzar hoy en día para nosotros, para entender en tener un Estado solidario. Esto es importante en el contexto del COVID-19, por la falta de solidaridad, la falta de empatía, la falta de responsabilidad de varios presidentes de grandes estados y naciones en la actualidad y otros funcionarios públicos. Ustedes deben tener en este momento memoria a quienes nos referimos. Presidentes de grandes países ricos en América que justamente pecan por falta de solidaridad, falta de empatía, falta de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones en el tratamiento a este problema de la pandemia. Ellos están presentes, pero están ausentes en responder responsablemente ante la pandemia. Yo creo que tenemos que pensar en este tema. Séptimo, la responsabilidad y la respuesta a las pestes de antes y a la pandemia actual del COVID-19 no exige solo respuesta del gobierno, sino también de la población. Nosotros, la población, somos parte de la solución y somos parte de la salud. El primer paso, el mejor camino para la salud hoy en día es quedarnos en casa. Si hay que salir por alguna razón, debemos hacerlo siguiendo los protocolos de limpieza al regresar a casa, ya asignadas y explicadas por las autoridades locales. Dentro de la casa hay que cuidar las relaciones personales, ¿sí? Y no descargar en los demás las frustraciones o molestias por el confinamiento, lo cual está ocurriendo muchísimo en este tiempo. Fíjense ustedes, confinamiento, higiene, en caso de que uno salga, cuidado, uso de tapabocas, desinfectarse, pero también preocuparnos por el relacionamiento interpersonal dentro de las cuatro paredes. ¿Por qué? Porque esa es parte de nuestra responsabilidad de cómo enfrentamos esta pandemia. Por otro lado, hay que aprovechar el tiempo para hablar con los otros miembros de la familia. Muchas veces tenemos familias donde las personas no hablan, no conversan. Esta pandemia nos está dando una gran oportunidad de desarrollar nuevos hábitos. Y uno de los mejores hábitos es hablar con los demás. ¿De qué? De todo. Es decir, lo que hacemos en casa también es parte de la salud integral, porque tiene que ver con la salud física, la salud psíquica y la salud espiritual. Que cada uno de nosotros seamos parte de la solución en este tiempo de pandemia, desde el lugar que nos toca vivir en este tiempo. Y por último, yo quiero cerrar haciendo una pequeña referencia a la pospandemia. Ojalá que no esperemos que pase esto para volver a nuestra vida habitual.
Ojalá que no esperemos que pase esto para volver a actuar y hacer como ciudadanos, como gobiernos, como empresas, como iglesias, lo que hacíamos antes. Esta experiencia nos está enseñando que es necesario un cambio en la educación, un cambio en las políticas económicas, un cambio en el tratamiento al medio ambiente, porque sin lugar a dudas, este brote del COVID-19 allá en Asia, por el acercamiento de animales en que no deberían de estar en las ciudades, pero que llegaron a estar debido a al maltrato, a la deforestación y avasallamiento del hábitat de ciertos animales, que los empuja a ir a ciudades y a áreas urbanas, nos debe de hacer pensar en qué relación existe en el tratamiento que le damos al medio ambiente con las pestes y las plagas que existen debido a la presencia de ciertos bichos y elementos dentro de nuestras zonas urbanas. Tenemos que pensar cómo tenemos que educar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes en las universidades, en los colegios, a cómo tratar el medio ambiente. Si la economía solamente debe de avasallar con la naturaleza sin ningún reparo, porque solamente importa el dinero, o importa la salud, o importa conservar la atmósfera, el medio ambiente, el hábitat para muchos, porque de la salud de la tierra y de los animales y del medio ambiente depende también fundamentalmente nuestra salud. Cambios en la política, cuántas restricciones deben de ponerse a nuestros gobernantes para que supervisen y limiten adecuadamente la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales que están conectados con todo aquello que estamos hablando. Hay mucho que podemos decir al respecto, pero creo que hasta aquí terminamos en este momento. Muy bien. Sí, reverendo César, muchas gracias por esa excelente conferencia. Las manifestaciones en redes sociales han sido muchas. No alcanzamos, lógicamente, a referirlas todas, ni tampoco a que usted responda algunas de las preguntas que le han hecho. Sin embargo, queremos hacer referencia a algunas manifestaciones que nos han hecho. Luis Fernando San Miguel Cardona, recomendamos a toda nuestra audiencia que por favor compartan esta gran bendición. Haga la suscripción al YouTube de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza y los invito a hacer de esta plataforma multimedios una plataforma de la Iglesia Reformada del mundo. Estamos para servir. Heriberto González Terán dice, pero vivencias e interpretaciones marcadas por un contexto en crisis y que requiere, por lo tanto, de la luz responsable de sus líderes. Excelente iluminación la que nos ofrece nuestro hermano César, que permite ver cómo en el estudio de la historia encontramos elementos iluminadores y que son importantes para seguir creciendo y a la vez evitando errores igualmente históricos para hacer bien o para mal de nuestra comunidad. Y también Moisés dice, he visto que muchos se interpretan los males de la salud como un mensaje o castigo divino para que se arrepientan las personas. Ante estos, unos ven justicia y esperan que así sea. En verdad, se debe esperar que les pase mal a las personas. ¿De dónde proviene este tipo de visión? No alcanzamos, lógicamente, a todos los comentarios y manifestaciones que están haciendo. Loida de Valera dice, excelente conferencia. Muchas gracias, hermanos y hermanos. Debemos socializar esta conferencia y que sea punto de partida para las reflexiones de nuestras comunidades. Elisa Bulmes me alimentó muchísimo. Gracias, muchas gracias. Nos hubiera gustado, reverendo César, ampliar muchas de esas inquietudes. Yo creería que podríamos hacer un programa ya teniendo en cuenta muchas de las preguntas, de las intervenciones de las personas.
no alcanzamos porque viene precisamente en un momento la liturgia de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza a las 11, pero le comento que hay muchas manifestaciones interesantes. Me encantó eso de que antes de que esto termine empecemos a actuar. Qué bien. Así que muchas gracias, reverendo César Caraguachín. Ok, de nada, muchas gracias. Bueno, de verdad que ha sido muy excelente esta conferencia. Los invitamos para que ahora a las 11 de la mañana sigan la liturgia de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza. Y ya saben, esta conferencia que ha preparado muy juiciosamente el reverendo César Caraguachín está en el canal de YouTube de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza. Igualmente está en el fanpage de Voz de la Esperanza y de la Iglesia Presbiteriana Comunidad de Esperanza. Y hoy estuvimos inaugurando 2 redes sociales a través de las cuales vamos a estar transmitiendo, como son Twitter y en Periscope, y ahí también encontramos la conferencia. Luis Rodríguez dice, muchas gracias, excelente los saberes transmitidos que edifican nuestras vidas y a nuestra sociedad. Un abrazo entonces. Recuerden siempre que el día está como está nuestro corazón, y reverendo César, muy amable porque sabemos toda la exigencia académica y preparación de esta conferencia y por el tiempo dado a toda nuestra audiencia. Un abrazo. Gracias, hasta luego.